A la palabra del Señor, les quiero invitar al libro de Isaías 59, versículo número 1. Isaías 59, versículo 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y nuestro tema se titula Una radiografía del alma. Seguramente más de alguno ha ido alguna vez al médico por alguna afección física y de una u otra manera ha divagado o vagado sobre uno y otro doctor hasta que finalmente alguien le mandó a hacer algún examen, tal vez una radiografía o algún otro examen que con claridad mostró el problema que había en su cuerpo. Y precisamente lo que vemos aquí es un diagnóstico, es una radiografía de lo que es el corazón del hombre delante de Dios. ¿Cuál es la situación verdadera? ¿Cuál es el problema real del ser humano en contra de Dios? Y tenemos una figura bastante particular aquí en estos capítulos. De hecho, si vamos al capítulo 58, vemos allí al profeta hablando como un predicador. El Señor le llama a alzar su voz como trompeta para anunciar, para dar a conocer estas verdades con premura. Es algo relevante, debe anunciar a este pueblo la rebelión en la cual ellos se encontraban. En particular, esta nación de Israel, a partir del verso 2, se describe como alguien o como personas que se hacían los piadosos, tenían un estilo de vida que aparentaba ser algo que realmente no era. Versículo 2, aparentemente ellos le están buscando cada día, tal vez iban e inquirían en ciertos asuntos para poder conocer más acerca de la voluntad de Dios. Está también presente allí en el versículo número 2. Tienden a actuar como una nación justa, todo esto externamente. Dicen que nunca abandonarían las leyes de Dios, que nunca se alejarían, más bien quieren acercarse a Dios, lo que plantea el versículo 2 al final. Si vamos al versículo número 3, ellos dicen, hemos ayunado, ¿y por qué no te impresionamos con todas estas cosas que estamos haciendo? Y comienzan entonces a dar a conocer todos estos asuntos que no eran más que temas externos, porque no había ninguna sinceridad en ellos. Ellos ayunaban, pero ellos lo hacían buscando su propio beneficio, como lo plantea el versículo número 3, y cuando lo hacen, ellos lo hacen para contender, para debatir, y mientras hacen estas cosas, no tienen problemas en herir o en dañar a su prójimo. Así que el profeta es instado por el Señor para que pueda dar a conocer estos asuntos, esta práctica que ellos estaban teniendo, que ellos estaban llevando adelante. Entonces estaban ellos en esto, cuando el profeta entonces comienza no solamente a mostrar lo que estaba pasando en ellos, las circunstancias que rodeaban a su existencia, sino que comienza a mostrar la razón, el porqué de este asunto. Ellos tal vez, usando la ilustración que di al inicio, estaban buscando explicaciones donde no debían realmente buscarlas. Tal vez teniendo que ir a un traumatólogo, alguien terminó yendo a un especialista que poco y nada podría hacer alguien que esté con problemas en, su, en sus huesos. O podría ser un diagnóstico errado, un diagnóstico incompleto. Y estos hombres tenían un diagnóstico errado acerca de su realidad. Ellos decían haber hecho tantas cosas, pero estaban obviando el problema que había con su rebelión, el problema que había con su corazón. Entonces comienza el profeta a hablar, a predicar, a mostrar esta realidad en la cual ellos se encontraban. Y llegamos al capítulo 59, donde el profeta responde entonces, esto no es un problema de Dios. No es, dice el versículo 1, que se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No es que se haya agravado su oído para oír.
Entonces, ¿cuál era la razón de la realidad de estos hombres? No era otro sino sus propios pecados. Esa es la razón del por qué ellos estaban lejos de Dios. Y a pesar de lo mucho que hacían externamente, no tenía ninguna utilidad con relación a su vida espiritual. Así que el versículo 2, entonces, ahora no solamente presenta las circunstancias, sino presenta el problema. Presenta la realidad del por qué están ocurriendo todas estas cosas, porque no hay respuesta de Dios. Versículo 2 entonces de Isaías 59, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Entonces es como un doctor que comienza no solamente a escuchar lo que estaba pasando, a poner atención, sino que da un diagnóstico acerca del problema verdadero. Es una radiografía, ya no de un cuerpo físico esto, sino del alma, de nuestra realidad delante de nuestro Dios. Son vuestras iniquidades, dice el profeta, por inspiración divina. No es Dios, sino son vuestros pecados que han hecho división, que han hecho ocultar el rostro de Dios para no oír. ¿Qué es pecado? ¿Qué son las iniquidades? ¿Cómo entendemos este asunto que tiene que ver con la realidad de nuestra alma? Pecado en la Biblia es toda transgresión a las leyes de Dios. Resumidos perfectamente los 10 mandamientos. Cualquier transgresión a uno de aquellos nos hace culpable de toda la ley. Así que basta que tomemos uno, nos aislemos para poder analizarlo, para darnos cuenta que todos y cada uno de los seres humanos están en esta misma condición. Hay pecado en él y ese pecado entonces produce división. Hemos sido creados para glorificar a Dios. El hombre ha sido creado para honrar al Creador, pero ha fallado completamente en este propósito, precisamente por estas iniquidades, por estos pecados que son parte inherente de todo ser humano. Así que si pensamos, tal vez en algunos trabajos, seguramente has visto cuando construyen una casa y comienzan a hacer la obra gruesa, has visto maestros que simplemente con bastante fuerza tratan las cosas, tiran cemento, lo golpean. No hay mayor cuidado con ese tipo de cosas. Pero cuando vienen las terminaciones, cuando vienen los asuntos ya más pequeños, se trabaja con mucho cuidado. De hecho, alguna vez vi a un maestro, al principio ser muy duro, tirar las cosas, pero luego cuando estaba poniendo cornisas, pasaba una máquina para poner algo que tapaba, y finalmente luego con mucho cuidado, con el dedo lo pasaba para que pudiera quedar todo parejo, para que a la vista aquello quedara bien. Y precisamente el profeta acá, en el versículo 3, muestra algo similar para dar a conocer lo que es la vida del hombre en el sentido práctico. ¿Dónde vemos ese pecado? ¿Dónde se ve esa iniquidad que produce división, separación de Dios, que oculta el rostro de Dios? Entonces, lo vemos aquí a partir del versículo número 3. En primer lugar, él presenta las manos que están contaminadas de sangre. Habla de las acciones tal vez más grandes que se pueden realizar. Pero luego dice los dedos de iniquidad para dar a conocer aquellas acciones más detalladas tal vez. Entonces todo esto no es más que una manera de expresar y de ilustrar el pecado que hay en el hombre. Algunos serán más evidentes, manos están contaminadas de sangre, tal vez llevándonos al mandamiento de no matarás. No solamente matando físicamente a alguien, sino hablando mal de otra persona injustamente. Pero también hay otras cosas que son mucho más pequeñas, representado aquí en los dedos de iniquidad. Pero no solamente aquello, no solamente son las acciones que tienen que ver con nuestra voluntad, sino que también dice, vuestros labios pronuncian mentira, otra violación a otro mandamiento de no dar falso testimonio. Y añade, habla maldad vuestra lengua. Así que también las palabras que fluyen de una mente muestran precisamente las iniquidades, muestran estos pecados que hacen división, separación entre Dios y el hombre, que hacen ocultar el rostro de Dios. Así que tenemos todas estas maneras en cómo la rebelión se manifiesta, presentado aquí por el profeta Isaías. Si vamos al versículo 4, no hay quien clame por la justicia. No
ni quien juzgue por la verdad. Pablo, haciendo eco de estas palabras en Romanos 1:18, dice que detienen con injusticia la verdad. Cambian la gloria de Dios por forma humana, no le dan la gloria a Dios que a Él. Pero si todo aquello no es más que una manifestación de este corazón, de esta vida lejos de Dios. Versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebranto hay en sus caminos. Así que lo que tenemos aquí es esta radiografía del corazón del hombre. Lo que piensa, lo que hace, lo que siente. Todo aquello está dominado por este pecado que está, insisto, inherente en todo ser humano. Así que es este pecado que produce que no podamos honrar al Señor, porque básicamente hay una vida centrada en el hombre mismo, en nuestras propias necesidades. Esto quita todo sentido de eternidad. Es muy difícil que haya un pensamiento sincero y serio en este tipo de personas con respecto al más allá. Siempre el morir es para otras personas o para más adelante. No hay un recuerdo del Creador en absoluto, porque todo gira en torno a la vida de la misma persona. Y todo esto es producto del pecado que está presente y que reina en cada persona. Pero también, como ya mencioné, crea una división, una separación total entre Dios y el hombre. Por eso es que Pablo, en su libro de Colosenses, cuando él escribe a esta iglesia, dice extraños y enemigos ahora en nuestras mentes haciendo malas obras. Así que esto no es más que una demostración, y como es el título del mensaje, una radiografía de lo que es el hombre. Y muchas veces en esta realidad la gente intenta buscar a Dios de manera errada. ¿Cuántas personas han venido al Señor o pretendiendo venir al Señor de una manera muy egoísta? Si tan solo me sanares, si tan solo hicieras esto por mí. Y comienzan de una u otra manera a mostrar actitudes religiosas, tal como estos hombres en el capítulo 58. Y luego se preguntan, ¿por qué no respondes? Mira las cosas que he hecho. Pero no están considerando el mayor problema de su alma, que es el corazón. No hay un deseo de realmente tener una nueva vida, no hay un deseo de tener un nuevo corazón, no hay deseo de tener vida espiritual, sino que todo simplemente lo piensan, lo hacen y lo sienten en su beneficio temporal que puedan hallar. Entonces el profeta lo que está haciendo aquí es mostrando la raíz de ese problema. No es algo externo, es un problema interno. No es algo de otras personas, es un problema del propio corazón. Y aquí vemos malas noticias. Vemos aquí que aparentemente no hay ninguna manera de poder alcanzar salvación. De hecho, la pregunta que ellos hacían, y contesta aquí en el versículo 1, hey, sí, es tu problema, porque la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se ha agravado su oído para oír. Pero ustedes no quieren ser salvos. Ustedes realmente no quieren y no van con sinceridad al Señor. Todo lo hacen, como dice el capítulo 58, buscando su propio gusto. Y todas las cosas que hacen, lo hacen para su propio beneficio. No hay ningún problema mientras tienen ciertas actitudes religiosas. Poner la mano sobre su prójimo para obtener algún beneficio a cambio. Eso no es más que un corazón caído, no es más lo que vemos día a día en personas que no conocen al Señor. Así que de manera tan clara, el profeta está mostrando un análisis, una radiografía, un examen del corazón, trazando cada línea, cada músculo con claridad para que podamos conocer, saber dónde realmente está el problema. Y la pregunta es, en medio de toda esta lamentable circunstancia, ¿hay acaso esperanza para el pecador? En esta enemistad, en esta separación, en esta completa lejanía que hay, ¿puede actuar Dios a mi favor? ¿Puedo ser oído por Dios? El profeta responde aquí, por supuesto que si no se ha cortado su mano, no se ha dañado su oído, si el problema no es Dios, el problema es su propio corazón. Así que lo que hace el profeta ahora, luego de presentar su realidad, la incapacidad que ellos tienen de poder lograr algún bienestar, producto de su corazón, que ha mostrado aquí, presentando acciones que vienen de ese corazón caído.
Entonces ahora, a partir del versículo número 9, él enseña cómo es que venimos delante de Él y somos oídos por Él. Cómo es que podemos venir delante del Señor y ser escuchados por el Salvador. Y más aún maravilloso es obtener salvación. Así que ahora viene no solamente el diagnóstico, sino también viene cómo es que podemos alcanzar salvación. Como cuando el doctor, luego de escuchar, de darse cuenta cuál es el problema, toma sus hojitas y comienza a escribir la medicina que va a ayudar a que podamos entonces sanar de alguna dolencia o de algún problema en el cuerpo. Para el profeta es maravilloso lo que hace. Los confronta, clama de manera fuerte, les hace ver, le anuncia la rebelión, cómo ésta se manifiesta producto de ese corazón caído. Pero es aquí entonces donde la gracia del Señor comienza a mostrarnos cómo es que realmente el hombre, la mujer, puede ser reconciliada con Dios. Días atrás estábamos junto a algunos jóvenes en un campamento, una de nuestras hermanas tuvo un pequeño accidente y luego de ser llevada a la urgencia se le fue hecho un examen y finalmente pudo saber lo que tenía. Por mucho tiempo había ido a doctores y le habían dicho que simplemente era cierto asunto, pero nada que pudiera definirle claramente cuál era el problema con su espalda. Pero producto de este examen que se le hizo, no solamente pudo recuperarse, sino en ese momento particular, sino ahora saber cómo enfrentar este asunto hacia el futuro, dado que tiene con precisión el problema allí presentado. Eso es lo que hace el profeta acá. Ellos tenían malas percepciones acerca de cómo estar a cuentas con Dios. Tenían sus propias ideas, habían ido a doctores que le habían dado malos diagnósticos y le hacían pensar que haciendo estas cosas podían ser aceptos delante de Dios. Teniendo ciertas actitudes religiosas, ellos podían ser gratos delante del Señor, pero no, dice el profeta, como un doctor diciendo, no, ha sido lugares cerrados. Eso no puede ser sanado de esa manera, eso es netamente placebo, que te tranquiliza, te quitan el dolor por un momento, pero el problema no ha sido quitado. Así que él comienza a diagnosticar. Este es un problema del corazón, no físico, está hablando del alma, del ser del hombre. Esto se manifiesta de esta manera, pero ahora toma su recetario y comienza a mostrarle y a decir la manera en cómo realmente ellos pueden agradar a Dios. Así que este es el tercer punto con el cual voy a terminar este mensaje. Y esto lo hallamos entonces a partir del versículo número 9. Mira el cambio de lenguaje que tenemos aquí. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Mira el cambio que hay con respecto al capítulo número 58. Mira la manera en cómo ellos venían antes de obtener la respuesta de Dios por medio del profeta. Ellos decían, ¿por qué dicen ayunamos? Si no hiciste caso, ellos planteaban, hemos ayunado y no te diste por entendido. No te hemos en ningún caso llamado la atención. Pero mira ahora, el cambio que hay. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Nosotros esperamos luz, pero mira, he aquí tinieblas. Esperábamos resplandores, pero andamos en oscuridad. Porque lo que ellos comienzan y se nos enseña, cómo es que podemos ser recibidos por Dios, estar a cuentas con Dios. En primer lugar, es por reconocer quiénes somos realmente delante de Dios. ¿Qué debemos reconocer? Es que el hombre es responsable de ese pecado delante de Dios. Por esto, dice el profeta, versículo 9 aquí, por esto se alejó de nosotros. Es un reconocimiento de que ese pecado que el profeta ha descrito en los primeros versículos del capítulo 59, por esto entonces se alejó de nosotros la justicia. Nuestro pecado es ser responsable de nuestra propia maldad. Esa es la causa de la división, esa es la causa de la enemistad. También debemos reconocer que es el pecado que impide alcanzar la rectitud que Dios demanda. Si hemos de estar a cuentas con Dios, debe haber una justicia plena, obediencia total, no solamente de asuntos externos, de una obediencia externa, sino también de asuntos del corazón. El gran apóstol Pablo
No había nadie quien pudiera decirle algo en contra de sus externalidades. Era un hombre irreprensible en cuanto a la ley. Un hombre que nadie podía levantar su mano para acusarlo. Estaba por sobre la medida moral de todos sus contemporáneos y tal vez de todos los que han vivido posterior a él. Pero precisamente un día el Señor iluminó sus tinieblas para mostrarle el pecado que había en su corazón, en particular la codicia. Y eso lo llevó entonces a reconocer su realidad. Así que es ese reconocimiento de que ese pecado inherente impide alcanzar la rectitud que Dios demanda. Porque no solamente en lo externo, es el problema del corazón, es un problema de las motivaciones. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué hacemos las cosas que diariamente hacemos? Y una vez más, citando la realidad de estos hombres, ellos los hacían para su propio gusto. Esa es la realidad del ser humano. Hacer las cosas para su propio beneficio, para sentirnos bien, para poder tener un buen pasar. No es que sean cosas malas, pero aquello no tiene ningún valor espiritual. Aquello no nos ayuda en absoluto con los asuntos del alma. Así que es reconocer que es ese pecado del cual somos responsables que nos impide alcanzar la rectitud que Dios demanda. Pero también el versículo 10 añade algo más. Debemos reconocer que nuestros caminos son tinieblas. Esta es la realidad de estos hombres ahora. Palpamos la pared como ciegos. Tal vez has visto a alguna persona, algún video que está para poder moverse, si no ha aprendido a dominar el bastón que usan, anda tocando cosas como a ciegas, sin saber dónde va. De esa manera ellos se presentan delante de Dios, palpamos la pared como ciegos, no sabemos realmente lo que hay allí. Podemos tocar ciertas cosas, poder pretender saber la forma y cosas así, pero como ciegos. Y añade, andamos a tientas, como sin ojos. Esa es la realidad del ser del hombre. Y esa es la manera de venir delante del Señor. Luego el versículo 11, también reconocer que hemos buscado salvación donde no se puede encontrar. Estos hombres buscaron salvación en la religiosidad, ya lo mostré, no es necesario volver a leerlo, en actitudes externas, tal vez en ceremonias, tal vez en una mera asistencia a la iglesia, tal vez toda su vida asistiendo, pero nada más creyendo que ya está todo hecho. Así que ahora hay que reconocer que hemos buscado salvación donde no la podemos encontrar. El moralismo, ser una buena persona y nada más, ser un buen vecino, un buen amigo, un buen esposo, un buen padre, un buen amigo. Pero nada de aquello puede darnos comunión con Dios. También el versículo 12 trae un reconocimiento de que hay culpa acumulada sobre nosotros por nuestro pecado. Mira lo que dice aquí, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Así reconocen que hay culpa asociada a estos pecados que están presentes producto de nuestra realidad pecaminosa. ¿Qué más deben reconocer? La manera de venir al Señor, versículo 13, que toda maldad, todo mal pensamiento, toda acción, todo sentir no es más que en contra de Dios. Por cierto, pecamos en contra de otras personas, cuando le mentimos, cuando le engañamos, cuando hablamos mal de ellos, cuando los maltratamos de cualquier manera, pero ellos reconocen que finalmente aquello no es más que un pecado en contra de Dios. Y el versículo 14 añade algo más, que esto es un problema universal, no es un problema de una persona en particular, es un problema de toda la humanidad. El derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Así que en primer lugar, la manera verdadera de venir al Señor es reconociendo estas realidades. Es mi pecado que produce división, enemistad, que me impide alcanzar la rectitud que Dios demanda, que nuestros caminos son tinieblas, que no hay salvación fuera de Dios, que el pecado ha acumulado culpa sobre nosotros, que todo pecado es contra de Dios y que esto es un problema universal. ¿Qué más debemos hacer? Lo que estos hombres están haciendo aquí. Esto es una confesión del pecado delante del Señor.
Ya no es una realidad de otras personas. Ya no es un problema de él, de fulano de tal, merengano, fulano, etc. Esto es un asunto de mi propia alma. Esto es un asunto de mi propio ser. No solo sé que hay pecado, sino que también soy pecador. Y esta verdad comienza a traspasar tu corazón. Ya no es una idea que está en tu mente. Ya no es algo más que 1 más 1 es 2 y que también hay pecado, sino es un asunto propio de tu alma. Es como una flecha que traspasa tu corazón, que comienza a traer una convicción de esa vida de pecado, pero también te muestra la necesidad de un Salvador. Y esto lo vemos en el contexto, por cierto, porque Isaías también está hablando en términos inmediatos a ellos, eran cautivos en Babilonia, y el asunto inmediato iba a significar que iban a ser libres también de esa realidad, pero esto nos provee una enseñanza espiritual de cómo nosotros podemos ser librados de la esclavitud espiritual, de esta realidad que Él ha presentado, de esta vida de pecado, de esta vida en contra del Creador. En esa terrible realidad, entonces, e incapacidad que el hombre tiene de salvarse por sí mismo, entonces es que Dios provee un sustituto. Mira, vamos al versículo 16. Este problema es universal. Vio que no había hombre. Vamos al versículo 15 para entender este pasaje. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová. Y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. ¿Qué más hizo Jehová? Vio que no había hombre. Y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Esa es la realidad. Nadie podía satisfacer las demandas de Dios. Este es un problema universal. Nadie en este mundo puede presentarse como un intermediario para poder salvar al hombre. Y es aquí donde brilla el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilla es lo que hallamos aquí al final del versículo 16. No había nadie que pudiera interceder por la humanidad, pero Dios entonces tuvo que obrar. Dios mismo tuvo que trazar un puente, tuvo que trazar el camino por medio del cual el hombre una vez más podría ser reconciliado con Él. Y allí está, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Esa es la obra de Dios por medio del Evangelio, que poderosamente salva al pecador de sus pecados. Él se interpuso a sí mismo por medio de Cristo para reconciliar al hombre con Dios, para quitar esa separación producto del pecado del hombre, para quitar esa división, para poder, insisto, reconciliar al hombre con Dios. ¿Cómo lo hace esto? Por medio de Cristo. Él cumple las demandas de Dios, las demandas que el hombre no puede cumplir. En primer lugar, por medio de una obediencia plena a las normas de Dios. Ese se conoce como la obediencia activa de Cristo. En su ministerio terrenal, Él vivió en completa y total obediencia a las leyes de Dios. No hubo engaño en su boca, no hubo mentira, no hubo falsedad, no hubo falso testimonio, no hubo codicia. Él honraba a Dios. Eso se conoce como la obediencia activa. Pero luego lo vemos en la cruz del Calvario. ¿Qué estaba haciendo Él allí? Pagando la deuda, llevando las consecuencias del pecado de aquellos que se arrepienten, que reconocen quiénes son delante del Señor y ahora confían en Cristo como el único medio por el cual pueden ser reconciliados con Dios, pueden hallar perdón de los pecados, pueden hallar vida eterna. Todo eso es lo que anuncia el Calvario. Todo eso son las trompetas del Calvario sonando. Aún en estos tiempos hay perdón para aún el más grande de los pecadores. Pero si vas a venir al Señor, si vas a venir delante del Señor, lo que tienes que traer es ese reconocimiento de quién eres delante de Dios. Y si vas a querer algo de Dios, debe ser la salvación que Él tan solo por medio de Cristo puede dar. Así que si vamos al versículo número 1, encontramos aquí la garantía del Evangelio, la respuesta de Dios a todos aquellos que vienen con sinceridad delante de Él. Estos hombres se estaban yendo con egoísmo, no había salvación para ellos.
Dios no les oía. Dios no extendía su mano, su gracia para salvar. Pero aquí también se nos presenta la garantía del Evangelio, que si tú vienes reconociendo esta realidad de tu vida y reconociendo que Dios ha trazado la manera por medio de Cristo a través del cual podemos ser salvos, entonces ahí va a estar la mano de Dios, el poder de Dios por medio del Evangelio para salvar tu alma, para perdonar tus pecados, para librarte de aquella condenación en la que estás. Así que Dios oirá tu oración cuando confiesas tus pecados delante de Él. Entonces, cuando confiamos en Cristo, también esa barrera es quitada. La animadversión a Dios es removida. Y todo esto no es más que por amor y por gracia. No había nadie. Lo salvó su brazo, le afirmó su misma justicia. Piensa en esto, la maravilla del Evangelio, que a pesar de lo que somos delante de Él, a pesar de nuestra vida en contra de Él, de nuestras indiferencias, Él extiende su mano para perdonarnos. Él extiende su mano para borrar nuestras rebeliones. Siempre que vengas confesando tus pecados y confiando en Cristo, tal vez querrás orarle al Señor aún en este día. Cuando llegues a tu hogar, tal vez pensarás en un lugar tranquilo y vas a ir a decirle al Señor: soy pecador, te he ofendido día tras día, he sido indiferente a ti, he vivido como estos hombres, he vivido para mí pensando hacer cosas buenas, pero me doy cuenta que nada de aquello es válido delante de ti cuando mi corazón es el problema y mis motivaciones no son las correctas, no apuntan a tu gloria. Así que aún las mejores obras que pueda presentar no son nada delante de mi pecado que está siempre delante de mí. Señor, pero a pesar de aquello, vengo en arrepentimiento por esa vida y confiesas tu pecado delante del Señor como lo hicieron estos hombres. Señor, era ciego, iba a donde lugares que no entendía, andaba a tientas como sin ojos. No puedo ser recto, estas son las cosas que estaban en contra de ti. Pero mientras haces aquello, vas en oración también le dices: pero yo confío que Cristo pagó por todos y cada uno de ellos en la cruz del Calvario y no hay otra manera, no hay otra forma por medio de la cual pueda alcanzar salvación. Si tú vienes con sinceridad, aquí está la promesa del Señor por medio del profeta. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Tampoco se ha agravado su oído para oír. Si lo haces con sinceridad, Él oirá tu oración. No solamente aquello, sino que Él te perdonará de tus pecados. Te dará una nueva vida, un nuevo corazón, nueva mente, nuevos pensamientos, nuevos deseos en tu vida. Así que pídeselo al Señor. Dile que quieres esa nueva vida, que te haga entender el glorioso evangelio de Cristo. Luego de ver esta radiografía del alma con claridad, tienes dos opciones. O vas al médico eterno, a la fuente de toda bendición, o sigues buscando explicaciones y buscando salvación fuera de Cristo, que lo único que te va a dar no es más que condenación eterna para tu alma. Tremendas palabras al inicio de este versículo, capítulo 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para ir. Que el Señor nos ayude a todos.